la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con nosotros. Amén. Leo del Evangelio de Lucas, capítulo 10, versículos 25 a 37. En este momento un intérprete de la ley se levantó y para poner a prueba a Jesús dijo: Maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿Qué es lo que está escrito en la ley? ¿Qué lees ahí? El intérprete de la ley respondió: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Jesús le dijo: Has contestado correctamente, haz esto y vivirás. Pero aquel, queriendo justificarse a sí mismo, le preguntó a Jesús: ¿Y quién es mi prójimo? Jesús le respondió: Un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos ladrones que le robaron todo lo que tenía y lo hirieron, dejándolo casi muerto. Por el camino descendía un sacerdote y aunque lo vio, siguió de largo. Cerca de aquel lugar pasó también un levita, y aunque lo vio, siguió de largo. Pero un samaritano que iba de camino se acercó al hombre y, al verlo, se compadeció de él, y le curó las heridas con aceite y vino, y se las vendó. Luego lo puso sobre su cabalgadura y lo llevó a una posada y cuidó de él. El otro día, antes de partir, sacó 2 monedas. Se las dio al dueño de la posada y le dijo: Cuídalo. Cuando yo regrese, te pagaré todo lo que hayas gastado de más. De estos 3, ¿cuál crees que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Aquel respondió: el que tuvo compasión de él. Entonces Jesús le dijo: Pues ve y haz tú lo mismo. Dios bendiga a nosotros esta palabra. Maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Esa es la pregunta que hace este maestro de la ley a Jesús. Yo me quedé pensando al preparar esta prédica, ¿qué pregunta haría yo si tuviera la posibilidad de encontrarme con Jesús? ¿Qué es lo que a mí me preocupa de corazón? ¿Y qué es lo que a ustedes les preocupa desde el corazón? ¿Qué inquietudes estamos viviendo en estos días? ¿Qué son las cosas que les afectan en la vida diaria? La convivencia en paz, seguridad, estabilidad. Yo estuve pensando, porque esta semana falleció la reina Isabel II, ¿por qué conmueve tanto? ¿Por qué afecta tanto? Hasta aquí en Chile las noticias estaban llenas. Claro, uno podría decir, bueno, es por el morbo, pero igual es interesante esta reacción y yo creo que quizás tiene que ver también con esta estabilidad, esta continuidad que ella dio a su pueblo como monarca, siendo los 70 años. Y que claro, con su fallecimiento como que termina una era, ¿no? Y quizás eso hace también que uno como que no lo da lo mismo, que uno sienta algo respecto. También mirando al futuro que nos viene como, no solo país, como personas viviendo en este mundo, vamos a tener que enfrentar, y lo sabemos, lo han dicho muchos científicos, muchas
muchos desafíos por el cambio del clima. Vamos a tener que enfrentar muchas catástrofes naturales. Y vamos a tener que ver cómo sigamos viviendo entre todos los que estamos aquí habitando este planeta. Entonces, pienso esta pregunta del maestro de la ley, por la vida eterna, la existencia de la vida después de la muerte. No es una urgencia, no es una preocupación verdadera, y es interesante que el mismo evangelista Lucas lo dice, ¿no? Que él no pregunta con sinceridad, sino pregunta para poner a prueba a Jesús. Y es tan interesante cómo Jesús reacciona. Él le da igual seriedad a este encuentro, a esta conversación, toma en serio al maestro de la ley y también toma en serio y sabe muy bien quién es él, quien está preguntando. Y responde refiriéndose a sus conocimientos. ¿Qué es lo que está escrito en la ley? ¿Qué lees ahí? Y el maestro responde demostrando sus conocimientos, resumiendo la ley. Jesús reacciona, muestra su acuerdo, su satisfacción y agrega una frase corta, pero muy importante, muy potente. Haz esto y vivirás. Haz esto y vivirás. La pregunta del doctor apuntaba a un futuro lejano, trascendente, poco palpable. Pero Jesús se queda más en el momento concreto de la vida actual. Haz esto, viva así y vivirás. No piensa tanto en la vida eterna, habla de la vida en general. El que ama a Dios y al prójimo como a sí mismo, vivirá. Vive y genera vida. Inmediatamente, a partir del momento que actúa en este amor. Igual, Jesús habla en el futuro, pero no dice vivirás en la vida eterna, sino solo vivirás. Lo habla más general. Y yo creo que Jesús lo aterriza un poco más. El intérprete de la ley sigue preocupado por su reputación como un intelectual y no tanto por lo que debe realmente hacer. Y agrega esta pregunta: ¿y quién es mi prójimo? Y Jesús sigue aprovechando esta instancia para plantear lo que realmente a Jesús le preocupa e importa, concretamente en la vida actual. Y cuenta la, para nosotros todos, muy conocida historia del buen samaritano. Es interesante cómo, si se han fijado, Jesús cambia la pregunta inicial del intérprete de la ley. No quién es mi prójimo debe ser nuestra preocupación, sino para quién soy prójimo. De estos tres, ¿cuál crees fue el prójimo del cual cayó en manos de los ladrones? Hay una diferencia. Cuando pregunto quién es mi prójimo, estoy en una posición de poder tomar decisiones al respecto. Tengo la opción de establecer incluso criterios que influyen en mi decisión. Puedo decidir según el origen de la persona, su pertenencia social, cultural, nacional, religiosa, su apariencia, o la relación o la historia que tengo yo con el otro para definir si es mi prójimo o no.
Y justamente Jesús no se interesa por eso. Solo se enfoca en quienes no lo ven como una opción, porque simplemente actúan como un prójimo. Se entienden, se sienten prójimo de otros. Y con este enfoque, Jesús deja al lado todos los criterios que podrían ser un impedimento para que yo realmente me haga prójimo. Deja de lado dudas. Deja de lado la opción de no ser prójimo. El ejemplo del buen samaritano lo explica de manera tan bonita. Personas que conocían muy bien la ley, el levita, el sacerdote, vieron al herido, pero decidieron que no era su prójimo. Aplicaron probablemente algunos criterios que finalmente eran más importantes que la vida del casi muerto. El samaritano actúa diferente, se acerca, ve y se compadece. La compasión es una sensación tan potente que no deja espacio ni tiempo para reflexionar y medir con criterios. Aspectos como peligro, miedo, razonabilidad, etnia, religión o relación previa con el otro no existen cuando el samaritano acciona y cura las heridas y se responsabiliza por el casi muerto. Su compasión simplemente le hace ser y actuar como prójimo. Traspasa que él es de otro pueblo, quizás ni digno de ayudar. Traspasa las preguntas por los medios también. Toma los medios que tiene, el burrito, el aceite, el vino que trae consigo. Sin duda es una de las historias más conmovedoras, más potentes de la Biblia, ustedes lo saben. No fácil para mí predicar o dar ejemplos, porque ya eso es el ejemplo máximo que uno puede dar. Tan claro, como Jesús también nos enseña que da lo mismo la nación, da lo mismo de dónde vienes, como verte nomás. Podríamos resumir que vivir en el futuro, tener vida en el futuro, no depende de un actuar planificado y de tomar la decisión de ser prójimo de alguien. Tener vida en el futuro es sentirse, es vivir constantemente como prójimo de otros. En diversas situaciones de vida, es percibirme como conviviente con los demás. Ser prójimo de alguien sucede en cualquier momento, inesperadamente. No lo puedo prever, planificar, tal como el samaritano. Simplemente asistió nomás al herido con lo que él tenía a la mano. Jesús desea que tengamos esta disposición constante de ser prójimo. Pero esto no significa que en todo momento todos son mi prójimo y mi prójima. Eso sería una sobreexigencia. Jesús también lo insinúa en este ejemplo del buen samaritano. Él hace todo para asegurarse que el herido esté en condiciones para mejorarse. Le genera el ambiente básico para salvar su vida. Pero cuando lo haya logrado, cuando el herido se encuentra seguro en un albergue, sigue su camino.
paga al dueño del albergue y le encomienda el trabajo de cuidado que el samaritano ya no puede seguir haciendo porque también tiene que seguir con sus asuntos. Nos toca ser prójimo y permitimos la vida cuando hacemos lo que podemos hacer para permitir la vida de otro en un contexto concreto y puntual y acabado. Esto es lo que Jesús desea para nosotros. Esto es lo importante. Ahora en esta vida, aquí, en este planeta, pues la vida eterna la tendremos, sí o sí, en Dios. Es la promesa que hace Jesús cuando muere por nosotros y resucita por nosotros. Pero la vida aquí en la tierra, esta vida sí, se desgasta, se pierde, se destruye. Y no tenemos la oportunidad de disfrutarla si no la vivimos como prójimos, como prójimas de quienes nos toca encontrarnos. Solo tenemos vida si la vida es valiosa para todos, si la vemos como algo valioso en todos. Una tarea no fácil. Ser consciente de que el vecino, la vecina, pero él también que pierde su billetera, el ejemplo clásico, son nuestros prójimos. O el chofer que se adelanta y quiere meterse. Son tantos ejemplos, ¿no?, que podrían y deberíamos quizás en conversación posterior del culto recordarnos y concientizarnos. Pero también pienso en el futuro, pienso en las futuras generaciones a quienes heredamos este espacio, este hogar de vida. Nosotros solo vamos a vivir si ellos pueden vivir también en el futuro. Nuestra vida también sigue en ellos, nuestro legado. Pero si no cuidamos de este hogar, no hay legado y no hay vida en el futuro. Si bien tenemos esta esperanza a la vida eterna, no hay duda, pero también tenemos esta vida regalada aquí en la tierra. Y Jesús, Dios, nos dio esta vida por algo, no para destruirla así nomás. Que Dios nos ayude en ser responsables por esta vida tan hermosa aquí. Y la paz de Dios que sobrepuja nuestro entendimiento, guarda nuestras mentes y nuestros corazones en Cristo Jesús. Amén.